Bien, vamos a comenzar con la unidad 3. Voy a compartir pantalla ahora. Vamos a utilizar el programa Zoom en vez del programa Screenomatic. Vamos a ver cómo nos va. Bien, esta unidad 3 tiene que ver con el flujo de materia y energía dentro de la célula y es una introducción al metabolismo. Son 7 teóricos, la bibliografía detallada la tienen allí. Y los objetivos, lo que nosotros pretendemos de esta unidad es que al final, bueno, de la unidad, ustedes puedan predecir en base al cambio de energía libre cuándo una reacción será energéticamente favorable y que puedan explicar cómo una reacción desfavorable puede ser impulsada por una favorable. Nos interesa que también comprendan que aunque una reacción sea energéticamente favorable, no necesariamente usará por sí sola una velocidad apreciable. Por ejemplo, ustedes saben que la combustión de la nafta es energéticamente favorable en presencia de oxígeno, pero sin embargo, ustedes pueden tener un recipiente con nafta en presencia de oxígeno en su casa y eso no entra en combustión por sí solo a una velocidad apreciable, por lo pronto. Entonces, bueno, parte de eso es lo que queremos entender y que puedan explicar cómo los organismos vivos aceleran selectivamente la velocidad de las reacciones. Nos interesa también que puedan explicar cómo ocurre el transporte de moléculas a través de las membranas y que puedan realizar un análisis termodinámico y cinético del mismo. Que puedan explicar en líneas generales cómo obtienen energía las células a partir de alimentos y que visualicen el metabolismo como un conjunto de reacciones que ocurren en un organismo de una forma integrada y regulada, de modo tal que el organismo pueda adaptarse y funcionar en una variedad de condiciones externas diferentes. Bien, algo que se va de suyo, digamos que para estar vivo se requiere transformar la materia y se requiere energía para mantenerse, para reproducirse. No solo para crecer y reproducirse, el hecho de estar vivo, de mantenerse vivo, requiere energía. Por ejemplo, nuestro corazón en estos momentos está bombeando sangre a todo el organismo. Bueno, eso requiere energía. Es un trabajo que realiza el corazón. ¿De dónde proviene esa energía? Bueno, de las células musculares de ese corazón que están transformando energía química en energía cinética que permite el bombeo de sangre a todo el organismo. Algo similar pasa también a escala celular, ¿no? A escala de un organismo pluricelular. De repente una célula necesita mover un componente de un lugar a otro de la célula y para eso se requiere energía o requiere excretar algo del interior al exterior celular y eso puede requerir energía. Entonces, las transformaciones químicas son esenciales para los organismos vivos. ¿Por qué? Porque, bueno, permiten transformar la materia para sintetizar las moléculas que se necesitan y obtener energía del medio ambiente para realizar trabajo. Las células pueden entenderse entonces como un complejo de sistemas especializados en transformar materia y energía. Otra cosa que es importante de comentar es que podemos considerar a la célula como una industria química en miniatura. Ahí en la imagen de la izquierda ustedes tienen un mapa simplificado de reacciones químicas que pueden ocurrir en una célula. En realidad el número de reacciones que pueden ocurrir es mucho mayor. Eso sería como el metabolismo de núcleo, digamos, de una célula cualquiera. Y bueno, simplemente para mencionar lo que estamos viendo, voy a ver si encuentro acá la herramienta que quiero encontrar. Cada puntito, como este que estoy señalando acá, es un producto químico, en este caso es la glucosa, que se convierte en otro producto químico, que es la glucosa 6-fosfato, que se convierte en otro, que se convierte en otro, y así. Cada punto representa un producto químico, y la línea que une un punto con otro es una reacción química. Así, A se convierte en B, B en C, C en D, D en E, E en F, F en G, G en H, H en I, y así sucesivamente. Entonces esto es algo que ustedes están viendo ahí, que es inherente al metabolismo, que las reacciones están conectadas, forman
vías metabólicas, es como si fuera una línea de producción. Como decíamos, un producto químico A se transforma en otro B, que se transforma en otro C, que se transforma en otro D, y así. A su vez podemos hacer una analogía con el mapa de una ciudad y vemos, por ejemplo, ahí en rojo, esa sería como una avenida como muy importante de tráfico, muy utilizada, donde además convergen otras calles, otras avenidas, convergen otros productos químicos y divergen, o sea, hay puntos como, por ejemplo, este que voy a señalar ahora, que es el piruvato, que está acá. Bueno, hay muchas reacciones que dan lugar al piruvato y a su vez del piruvato se sintetizan un montón de otros productos químicos. Acá hay otro nodo, otro punto central del metabolismo, que es el acetilcoenzima A. Hay varias reacciones que dan lugar a acetilcoenzima A y a su vez el acetilcoenzima A es precursor para muchas reacciones. Entonces vemos que hay líneas, vías metabólicas o líneas de producción, que a veces pueden ser más o menos lineales, pero también hay vías que pueden diverger o converger, es decir, a partir de un punto dar lugar a varios productos químicos, o de varios productos químicos converger a un producto químico. Hay líneas metabólicas circulares como o cíclicas, como este ciclo del ácido cítrico. Y bien, todas estas son líneas de producción. Perdón, quería sacar las flechitas y hice otra cosa. Voy a ver si acá puedo sacar esta flechita. Entonces, una vía metabólica podemos considerarla como una línea de producción. Ahora bien, si bien muchas reacciones diferentes ocurren cada segundo en un espacio microscópico, no todas las reacciones del metabolismo ocurren al mismo tiempo. El metabolismo está integrado y regulado y esto permite a la célula responder a los cambios del ambiente y regular el flujo de energía y materia dentro de la célula. ¿Y por qué se necesita esta regulación? Bueno, porque las disponibilidades y las necesidades son cambiantes. No es lo mismo, por ejemplo, no sé, lo que se dispone una célula después de un almuerzo que lo que dispone una célula después de nuestro organismo, por ejemplo, después de 12 horas de ayuno. Entonces, lo que dispone y lo que necesita, bueno, eso varía con el tiempo y eso hace necesario una regulación de que en determinado momento se necesite producir un producto químico y dejar de producir otro y así. Eso tiene que estar integrado y regulado y es parte de lo que vamos a ver en estas clases. Nos importará entender entonces cuándo una reacción es energéticamente favorable y cuándo ocurre una velocidad apreciable, porque esto es lo que en último término gobierna cuáles reacciones tienen lugar y cuáles no. Sobre las reacciones químicas, entonces, haremos consideraciones que son termodinámicas, que tienen que ver con las reglas que subyacen al uso de energía, y consideraciones cinéticas sobre la velocidad de las reacciones. Entonces, en relación a la termodinámica, un punto que ustedes ya lo saben, pero es importante retomarlo aquí, la energía no es creada ni destruida, sino que se convierte de una forma a otra. Se conserva la energía, cambia de forma, pero no es que se crea o no se crea ni se destruye. Bien. Para una reacción, en este caso que ponemos de A a B, una reacción en general puede ir en las dos direcciones. Una puede predominar, pero es reversible. A su vez, cuánto predomina una de la otra es lo que termina siendo de interés, digamos, dónde está el punto de equilibrio. Y las preguntas que nos haremos en esta clase y en clases subsiguientes tienen que ver con si la reacción requiere o libera energía. Eso es sumamente importante de conceptualizar. ¿Cuán rápido ocurre la reacción? Eso también es muy importante. Y después, ¿cuán lejos llega una reacción? Lo más lejos que puede alcanzar una reacción es el punto de equilibrio. Una vez que alcanzó el equilibrio, bueno, ya no hay más conversión neta de un producto químico en otro si eso está en equilibrio. El flujo neto, por ejemplo, si la reacción de A a B alcanza un equilibrio, es cero. No hay moléculas de A que están pasando a B, pero a la misma velocidad hay moléculas de B que están pasando a A. Entonces, el flujo neto es cero. Bien.
En relación a consideraciones energéticas también, comentar que las moléculas de una célula tienen determinada energía total, y esa energía total viene dada por la energía potencial almacenada en sus enlaces, un poco como vemos en la figurita de la derecha, determinados enlaces, y a su vez por la energía cinética. Las moléculas pueden estar vibrando, rotando, moviéndose, ¿sí? Como acá vemos los átomos de la molécula que, perdón, quería ver si podía anotar algo acá, tomar el puntero, pero no estoy pudiendo con eso. En fin, hay energía potencial almacenada en los enlaces y hay energía cinética de los movimientos. Ahora sí, acá tienen ustedes, por ejemplo, estos enlaces tienen determinada energía. Por otro lado, estos átomos pueden estar, por ejemplo, vibrando. También las moléculas pueden estar moviendo, rotándose, en fin. De esta energía total de una molécula, si esta molécula se transforma en otra molécula, por ejemplo, se rompe algún enlace o se forma algún enlace, bueno, parte de la energía química puede ser usada, es capaz de realizar trabajo útil y se denomina energía libre, esta parte de la energía total que puede ser utilizada para realizar trabajo. Y parte de la energía, si se transforma, por ejemplo, una molécula A en B, no es usable y se va como desorden, digamos, se denomina entropía OS. Bueno, no vamos a entrar en las consideraciones de la relación entre entalpía, energía libre y entropía, pero ustedes saben que están relacionadas por una ecuación. Y bien, pero sí comentar que desde el punto de vista de predecir si una reacción será energéticamente favorable o no, lo que nos importa es saber el cambio de energía libre en una transformación. Por ejemplo, cuando la molécula A se transforma en B, hay un cambio de energía libre asociado a esa reacción o un delta G. Y es el valor de ese delta G que tiene un valor específico para una reacción determinada en determinadas condiciones, permite predecir cuán probable es que esa reacción ocurra. Entonces acá hay algo que es importante recordar y tener presente, que es que si el delta G de la reacción es negativo, la reacción procede, es exergónica y libera energía. Y parte de esa energía es la que se puede utilizar para, por ejemplo, realizar un trabajo. Si el delta G es positivo, en cambio, esa reacción va a requerir energía. Y es lo que vemos, perdón, quería señalar acá, pero no estoy pudiendo. A la izquierda vemos una reacción exergónica con delta G negativo. Acá tenemos el estado de energía, a ver si puedo señalar. Bueno, acá tenemos el estado de energía de los reactivos, el estado de energía de los productos. El G de los productos menos el G de los reactivos es lo que llamamos el delta G, y en este caso el delta G es negativo. Entonces, este cambio de energía libre es lo que determina que esta reacción sea energéticamente favorable o exergónica y pueda proceder. Es como cuesta abajo, digamos. Es como, no sé, no sé si tenemos, por ejemplo, ahora que yo tengo la computadora arriba del escritorio, que la computadora está arriba de la mesa, que se caiga al piso, bueno, eso es energéticamente favorable. En cambio, acá a la derecha tenemos una reacción endergónica donde la energía de los reactivos es menor a la energía de los productos. Esto tiene un cambio de energía libre mayor que cero, y esa reacción es endergónica o cuesta arriba. Acá hay una palabrita que es un poco compleja, digamos, que es esto de, a veces se asocia exergónica a espontánea, y eso, bueno, es complicado. Y a veces se asocia endergónica no espontánea. En principio vamos a quedarnos con que las reacciones exergónicas liberan energías y las reacciones endergónicas requieren energía. Es decir, si nosotros queremos ir de estos reactivos a estos productos, bueno, de algún lado habrá que sacar la
energía. Lo de espontánea vamos a dejarlo de lado por más de que está allí en el esquema. Bien. Otro punto que nos interesa tocar es el tema del delta G de una reacción y cómo procede esa reacción y hasta dónde llega esa reacción, cuán lejos llega una reacción. Entonces, lo más lejos que puede alcanzar una reacción es el punto de equilibrio, porque en el punto de equilibrio el delta G es igual a 0 y la reacción en términos netos no va ni para atrás ni para adelante. Entonces imaginen esta reacción que ustedes se están viendo por acá, donde tienen la conversión de A en B, que tiene un delta G menor que 0. Entonces eso implica que si inicialmente tenemos el mismo número de moléculas de A que de moléculas de B, el pasaje de A a B se dará con mayor frecuencia, más a menudo que el pasaje de B a A. ¿Sí? Entonces eso es lo que nos está diciendo, que el delta G sea negativo, o sea, el pasaje de A a B es favorable, por lo tanto, si partimos de iguales cantidades de A y B, como el pasaje de A a B es favorable, bueno, vamos a terminar con más B que A. La transformación de A a B se dará a menudo, en tanto la transformación de B a A se dará con menos frecuencia, puesto que requiere más energía de colisión que en la transición de A a B. Bien, finalmente eso procede, A se va convirtiendo en B, hasta que se alcanza una situación de equilibrio, en que, bueno, en ese equilibrio, todo el A que tenía que convertirse en B ya se convirtió en B, y en esa situación de equilibrio, bueno, por cada molécula de, voy a ver si puedo señalar acá, caramba, no estoy pudiendo. No sé por qué no estoy pudiendo señalar acá con el puntero. Ahora sí. En el equilibrio, lo que ocurre es que por cada molécula de A que se transforma en B, hay una de B que se transforma en A. En este caso estamos viendo que hay dos flechitas de A para B y dos flechitas de B para A. De modo tal que el flujo neto de A a B es 0. O sea, que esté en equilibrio no quiere decir que no estén pasando cosas. Hay moléculas de A que se están convirtiendo en B y hay moléculas de B que se están convirtiendo en A. Pero el pasaje de A a B tiene la misma velocidad que el pasaje de B a A, cuando se alcanzó el equilibrio. Noten ustedes que en esa posición de equilibrio hay más B que A, porque inicialmente teníamos un delta G menor que 0 para esa reacción y partimos de concentraciones iguales de A y de B, y eso implica que A, parte de A, se transformó en B. Entonces, en el equilibrio vamos a tener más B que A. Bien, simplemente resumir esto con lo que dice ahí al final, el número de moléculas de A que se transforman en moléculas de B en el equilibrio cada segundo será exactamente igual al número de moléculas de B que se transforman en A en cada segundo. De este modo también pueden apreciar ustedes que la relación de A a B no cambia, no cambia en el equilibrio, simplemente es constante. Es lo que decíamos, en otras palabras, que el flujo neto es 0. No hay pasaje de A a B o de B a A en términos netos. Bien, en el equilibrio no se requiere ni se libera energía. La velocidad de reacción directa iguala a la velocidad reversa. Y en términos netos la reacción no va ni para adelante ni para atrás. En el equilibrio hay una relación de producto y de reactivo específica que se denomina constante de equilibrio. Entonces acá hay una nota, como para que lo retengan claramente, que lo que hay en el equilibrio es igual velocidad de pasaje de A a B que de B a A, pero no igual concentración de reactivo y de producto, en este caso A y B. Noten ustedes que hay una mayor cantidad de B que la cantidad que hay de A. Bien. En los organismos biológicos,
las reacciones, no las razones, como dice ahí, rara vez alcanzan el equilibrio. En general, los sistemas vivos están fuera del equilibrio en casi todas sus reacciones químicas. ¿Cuán lejos están del equilibrio? Bueno, es parte de lo que iremos viendo, digamos, en estas clases. Una pregunta que es pertinente que nos hagamos es, ¿de qué depende el cambio de energía libre de una reacción? Entonces acá hay algo que es importante resaltar, que es que el delta G de una reacción va a depender de las características intrínsecas de las moléculas reaccionantes. O sea, la molécula A y la molécula B, en ese ejemplo, ¿qué enlaces tienen? ¿Qué enlaces la forman? Bueno, esos son las características intrínsecas de las moléculas reaccionantes. ¿Cuán estables son esos enlaces o no lo son, digamos, en fin? Va a depender también el delta G de la concentración de los reactivos y productos y de la temperatura. De vuelta, seguimos con esta reacción genérica de conversión de A en B, y entonces el delta G del pasaje de A a B, el delta G del pasaje de A a B va a ser igual a un término que se llama delta G0 de ese pasaje de A a B, y este término delta G0 es el término que decíamos que depende de las características intrínsecas de A y de B, más un término que depende de la temperatura y de las concentraciones de las moléculas reaccionantes. Entonces el delta G es igual al delta G estándar, este que depende de las características intrínsecas. Además, este estándar se mide a determinada condición de temperatura y pH, el delta G0 es a pH 7 y a temperatura de 25, en fin, es como una medida estándar de la potencialidad intrínseca de A convertirse en B, más R, que es una constante universal o constante universal de los gases, por la temperatura expresada en grados Kelvin por el logaritmo neperiano de la concentración de B, que es el producto, dividido de la concentración de A, que es el reactivo. Delta G se expresa el cambio de energía libre en kilocalorías por mol. R es una constante positiva y el valor de RT a 37 grados, que es la temperatura de las reacciones de nuestro cuerpo, es de 0,616. Bien, esto es para el pasaje de A a B. Si nos planteamos ahora formalmente la reacción inversa, recuerden que una reacción siempre se da en los dos sentidos, pero formalmente la planteamos en un sentido o en el sentido inverso. Si planteamos la reacción en el sentido inverso, formalmente el pasaje de B a A, el delta G de ese pasaje de B a A será el delta G0, que depende de las características intrínsecas de B y de A, el delta G0 estándar del pasaje de B a A, más RT, logaritmo neperiano de la concentración de A, dividido la concentración de B. O sea, se invierte ese término. Entonces, esta delta G0, como comentábamos, es la tendencia intrínseca de la reacción. Y hay algo que es importante de mencionar, que la tendencia intrínseca de A hacia B es igual y de signo opuesto a la tendencia intrínseca de la reacción opuesta, o sea, de ir de B hacia A. Es decir, si el pasaje de A a B es menos 3 kilocalorías por mol, bueno, el delta G0 del pasaje de B a A será de más 3 kilocalorías por mol. Es igual y de signo opuesto, que es esto que tienen ustedes por aquí. Bien, este delta G0 es el delta G en condiciones estándar, y este delta G se puede calcular cuando todos los reactivos y productos están a concentración 1 molar. Esa es una forma práctica de calcular el delta G estándar. ¿Por qué? Porque si tenemos 1 molar, por ejemplo, para la reacción del pasaje de A a B, bueno, si tenemos 1 molar de B, dividido, la concentración es 1 molar, y tenemos 1 molar de A, 1 dividido 1 da 1, el logaritmo de 1 da 0, todo este término se anula, y el delta G0 es igual al delta G. De modo tal que el delta G0
es el delta G en condiciones estándares cuando todos los reactivos y productos están a concentraciones 1 molar. Además, ese estándar se mide a una temperatura de 25 grados y pH determinado. Bien, como dice por acá, note que el logaritmo de 1 es 0. Entonces, el delta G estándar tiene que ver, ese delta G0 tiene que ver con la tendencia natural de la reacción a ir hacia un lado o hacia el otro. Noten ustedes que si ponemos 1 molar de A y 1 molar de B, como decíamos, este cociente va a ser 1, el logaritmo de 1 va a ser 0, y el delta G, si el delta G0 es negativo, el delta G de esa reacción, cuando ponemos 1 molar y 1 molar, también va a ser negativo, y la tendencia esa va a ser a ir en esa dirección. Para una reacción genérica, podemos plantear ahora que n moléculas de A más m moléculas de B dan lugar a P moles de C más Q moles de D. Tenemos que el delta G es igual al delta G0 más RT, logaritmo de la concentración de C elevada a su coeficiente estequiométrico por la concentración de D elevada a su coeficiente estequiométrico, dividido la concentración de A elevada a su coeficiente estequiométrico, y la de B al suyo, que en este caso es M. Note que delta, acá queda una D, pero es delta G0, puede ser positivo y delta G negativo, o viceversa, porque hay un término que depende de las concentraciones. Es decir, que